Buenas noches a todos los que están conectados hoy en los foros que estamos haciendo hace aproximadamente mes y medio. Muchas gracias por estar ahí, por ser fieles, gracias por compartir este link con sus contactos, gracias por conectarse aquí con nosotros. Nuestro propósito y nuestro deseo simplemente es que juntos aprendamos más del Señor, que juntos podamos investigar, solucionar las dudas. Sabemos que la fe y que los temas, digamos, relacionados también con nuestra vida cristiana no siempre son tan simples como muchos quieren hacerlo creer, como de pronto algunas teologías como la que vamos a ver hoy trata de dar soluciones básicas a cuestionamientos humanos, pero que realmente lo que traen después es más frustraciones y lo que trae después son más dudas y también descrédito para el evangelio. Sabemos que la fe y que los... Ay, perdón, acá un momento. Hoy vamos a ver el tema de la teología de la prosperidad. Digamos que cuando hicimos la votación de los temas, ya vimos dos temas que fueron los que tuvieron más votos, y después este tema, que errores doctrinales del cristianismo protestante o de los evangélicos o como quieran llamarlo, quisimos empezar una serie de temas de errores doctrinales. ¿Por qué? Porque este tema da para una serie, da para muchos temas. Entonces quisimos comenzar con uno de los más famosos, uno de los temas más nombrados, uno de los temas también que más convoca masas y que más confunde. La teología de la prosperidad. Entonces quiero contarles cómo va a ser el contenido de la presentación de hoy para que ustedes tengan claro el panorama y cómo se va a desarrollar el tema. Entonces, primero vamos a ver de dónde surgió esta teología de la prosperidad. ¿Será que los apóstoles, será que Jesús ya lo predicaba, o desde dónde apareció, en qué momento de la historia apareció? Segundo, vamos a ver cuáles son los fundamentos, qué creen los pastores y las personas que difunden esta doctrina, qué es lo que creen, cómo entienden algunos versículos, cómo lo interpretan, cómo se arma esa lógica bajo la cual muchas personas van a muchas iglesias, porque esto más que todo es de mega iglesias. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos? Primero, antes de uno tener argumentos para decir no creo en tal cosa, uno debe conocer en qué se basa. Entonces vamos a ver cuáles son los fundamentos. Después vamos a ver cuáles son los representantes en el mundo y en Colombia. No solamente es importante conocer de dónde salió los fundamentos, sino que ustedes también tengan claro quiénes son las personas, y así unan y conecten y ya empiecen a decir, ah, con razón ese pastor pide plata, ah, con razón ese pastor ha predicado eso. Y vamos a poner aquí, vamos a hacer fronteros sin miedo, y vamos a poner las fotos, los nombres, no con el ánimo de condenar, o como muchos dicen que no juzguen, no, sino simplemente para que identifiquemos quiénes son los que predican esto y ustedes nos sacarán sus conclusiones. Posteriormente vamos a ver entonces, ya sabiendo que creen, quiénes son los que predican esto, vamos a ver cuáles son los errores según la Biblia, cuáles son esos errores, qué es lo que ellos interpretan de forma errónea. Y por último, vamos a ver qué dice la Biblia sobre el acto de dar, porque esto es como el fundamento erróneo de esta doctrina o de esta teología de la prosperidad. El dar, cómo se malinterpreta y cómo se asocia de una forma equivocada. Entonces, le doy paso a Gerardo. Él nos va a contar un poco de dónde se originó. Después de que hagamos todo esto, vamos con las conclusiones y también con sus preguntas o con sus aportes. Entonces vamos a ver un poco de dónde salió esta teología, quién se la inventó y cómo se originó. Entonces, Gerardo. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Es un gozo estar aquí con mis hermanos también en esta noche de estudio, ¿cierto? Y en un tema pues tan polémico, ¿no? Entonces, mis saludos a todos mis hermanos, mi hermana Natalia, mi hermana Ruda, mi hermana Ángela y a mi hermano Santiago. Dios los bendiga. Y sin más preámbulo, pues iniciemos. Amén.
Bueno, en primer lugar vamos a estar viendo, listo, paramos aquí acá, perdón, el slide para irnos viendo aquí. No sé, pasó. Regálame un segundito para poner, ya, ok. Entonces vamos a poner aquí listos. Entonces, bueno, vamos a ver entonces, hermanos, en esta noche, vamos a tratar de ser muy breves. El origen del Evangelio, teología de la prosperidad. Entonces, tiene un origen, pero vamos a hacer una pequeña introducción acerca de lo que es el Evangelio de la prosperidad. Una definición desde sus inicios. El Evangelio de la Prosperidad es un movimiento que data del año 1934, que se caracteriza por su pragmatismo, por el excesivo énfasis en la apariencia externa de la fe en el creyente. Entonces, vamos a ver dos exponentes desde sus inicios, como lo son ahí, como lo podemos ver, que es Ezek Kenyon, sobre la confesión positiva. ¿A qué se refería esto? Entonces, Kenyon fue un pastor neoyorquino que nació en 1867 y muere en 1948. Fue un hombre convertido en la cuna de la iglesia metodista, y luego de una crisis de fe vuelve a la fe en 1893, no sin antes haber pasado por la escuela de oratoria Emerson en su intento de perfeccionar sus habilidades actorales, ya que quiso dedicarse a la actuación. El paso por dicha escuela influyó, tal parece, en el desarrollo de su enseñanza, ya que estuvo influenciado por el nuevo pensamiento, movimiento espiritual del siglo XIX. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos? ¿Cuáles eran los fundamentos de ese nuevo pensamiento, de ese movimiento? Entonces tendrían que ver con temas de metafísica, pensamiento positivo, curación, fuerza vital, visualización positiva y poder personal. Entonces, digamos que ya podemos ir viendo más o menos cómo que se va configurando este movimiento desde sus inicios, ¿sí? Entonces, bueno, incluso otras fuentes dicen que él también recibe influencias de un movimiento que se llamaba la vida superior. Este movimiento que enseñaba que la obra inicial de conversión no es la única, sino que viene una segunda obra. ¿Cuál es esa segunda obra? La llenura del Espíritu Santo, y que esta llevaría al cristiano a la plenitud de una vida más santa, menos pecaminosa o incluso sin pecado. Entonces podemos ver que ahí hay un tema bastante polémico, porque pues vivir sin pecado, ya ustedes saben que de acuerdo a nuestra condición es prácticamente imposible. Entonces, y pues obviamente estas cosas que nos demuestran, o que demostraron, o de qué manera influenciaron en la enseñanza de este hombre. Por ejemplo, una cita de uno de los libros de este hombre, de Kenyon, llamado el libro La expiación por el pecado y la enfermedad. Y el hombre incluye una frase, la frase no me quedó muy bien traducida ahí, pero es: solo oré, Señor, asegúrate de la verdad, y lo confesaré. No tengo nada que hacer con las consecuencias, esa es tu parte. Jesús tiene la parte que guarda, yo tengo la creencia y la confesión, ¿sí? Entonces, él efectivamente le da crédito al Señor, pero esa obra, esa manifestación de Dios depende de ¿qué? De su confesión. Entonces, digamos que hay más temas, pero pues para no alargarnos vamos a seguir. Ese es el primer exponente, tal vez uno de los primeros que al parecer empezó con este movimiento, y él fue la base para el siguiente hombre llamado Kenneth Hagin. Yo creo que este sí es bastante conocido por algunos, y su movimiento llamado Palabra de Fe. Entonces, ¿quién es Kenneth Hagin? Vamos a verlo rápidamente. El hombre nació en 1917 y muere en 2003. Fue un pastor de Texas, convertido en la cuna de las Asambleas de Dios en el año 1933, mientras padecía una grave enfermedad que lo mantenía postrado. Poco más de un año después, dice él que fue levantado de su lecho de muerte por una revelación de fe en la palabra de Dios, de una confesión.
después de haber leído Marcos capítulo 11, versículo 23 al 24, cosa que marcó de manera trascendental su ministerio. Ahorita vamos a ver qué dice ese texto. En 1949 comienza un ministerio itinerante, luego de una aparición de Jesús, bases para lo que serían los ministerios Kenneth Hagin. Un ministerio itinerante son de esos pastores que tienen como su tiendita, ¿sí? Que la arman y que van de pueblo en pueblo, como los que uno ve normalmente en las películas. La teología de este ministerio está obviamente influenciado por las enseñanzas de Kenyon, y tuvo su difusión y su momento de auge en el llamado televangelismo de los años 60 y 70. Entonces aquí digamos que se viene configurando, como ya les decía, dos temas, ¿cierto? Uno, la influencia que traía de Kenyon, y también su propia experiencia. Como ya les decía, él fue levantado milagrosamente. ¿Y qué dice Marcos 11:23? Me gustaría que lo leyéramos. Marcos capítulo 11, versículos 23 y 24. Marcos 11, lo tenía aquí, se ve. Listo. Marcos capítulo 11, versículo 23 y 24. Dice: porque es cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Y el versículo 24: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Entonces, esta es como la adaptación que ellos quisieron hacer al tema de la confesión positiva, ¿sí? Hay unos temas incluso que como ya les decía en el tema de Kenyon, que eran temas metafísicos, ¿sí? Entonces, y es algo parecido, y ya de pronto mis hermanos más adelante nos van a explicar un poco más a detalle, pero es como lo que decía, digamos, para los que leyeron este libro del pastor Cho de Japón, China, bueno, se me escapa ahorita, que se llama La dimensión de lo sobrenatural, si mal no estoy, donde el hombre dice que él se embarazó, ¿cierto? Embarácese de su milagro porque usted va a dar a luz ese milagro, ¿sí? Y el hombre dice de una bicicleta, y bueno, entonces más o menos tiene que ver de este tema, así que las cosas se materializan, ¿sí? Ese es el tema metafísico y el tema grave de esto. Usted declara lo que usted quiere y en el mundo espiritual empieza a existir, y como el mundo material físico nuestro está determinado por el mundo espiritual, entonces se empieza a materializar, ¿sí? O sea, es un tema bastante perturbador a mi modo de ver, ¿no? Y ya para cerrar, ¿cuál es la influencia en las corrientes o qué corrientes del cristianismo se vieron influenciadas? Entonces, obviamente, pues el movimiento carismático y el movimiento pentecostal, y su entrada a estos ministerios, ¿cuál fue? El mover del Espíritu Santo, ¿sí? Ellos aprovechan de que estos movimientos creen en un mover sobrenatural del Espíritu Santo, y que eso los capacita para algún tipo de manifestación espiritual y de revelación del mundo espiritual. Entonces, por ejemplo, el empoderamiento como hijos de Dios. Somos pequeños dioses, decía Kenyon también en una de las citas que encontré. También decía él, y lo repite Hagin, el poder de la palabra: decláralo y recíbelo. La santidad absoluta en esta tierra, ¿sí? Lo cual provocaba y ha provocado y sigue provocando falsas expectativas y falta de amor al momento de restaurar al que peca. La pobreza y la enfermedad son producto del pecado, o de la obra de Satanás, la cual debe ser reprendida. Y por último, uso de enseñanzas místicas y psicológicas como modo de terapia para provocar la conversión y el nuevo nacimiento, ¿sí? Ya para cerrar, quisiera en este punto anotar algo, y es, obviamente mi afán obviamente no es herir susceptibilidades, pero aquí es donde viene el tema, hermanos, de las prácticas que se, en algunos, digámoslo así, movimientos, algunas confesiones, del tema de algunas cosas que se hacen por ejemplo, los encuentros, ¿sí? Entonces, para que lo vayamos de pronto viendo, no me quiero extender más, porque yo sé que mis hermanos pues nos van a ampliar este tema, pero de pronto este tema me llamó mucho la atención.
Entonces, pues sin más ni más, vamos a pasar a nuestro siguiente expositor, que es nuestra, nuestra hermana Ángela. Ángela, pues sigue por favor con esta noche maravillosa. Gracias, Gerardo. Sí, listo. Entonces, voy a hablar un poco como de los fundamentos de la teología de la prosperidad. ¿Qué creen ellos? Ya Gerardo, digamos que nos explicó o nos contó que esto nació en Estados Unidos por la influencia de unos pastores. Digamos que ellos empezaron con una reinterpretación de algunos versículos bíblicos y esto se junta mucho también con ese sueño americano, ¿no? Porque eso no nació en Latinoamérica, en un país pobre, digamos, o en África, sino nació también con corrientes económicas, neoliberales, también se juntan temas económicos, políticos, y de ahí nace esa teología. Y vinieron a impregnarla o a difundirla mucho por Latinoamérica. En África también hay muchos movimientos así de mega iglesias donde lastimosamente lo que se ve y por lo que más conocen a los pastores es por los pastores ladrones que se enriquecen a costa de los fieles, ¿no? Porque lastimosamente en teología de la prosperidad los que se enriquecen casi nunca son los fieles, sino son los pastores. Entonces vemos que desde ahí comienzan mal. La definición que pude encontrar más apropiada y que condensa qué es la teología de la prosperidad para cuando a usted le pregunten, bueno, ¿y eso qué es? ¿Por qué dicen que esos pastores predican eso? ¿Qué significa? La teología de la prosperidad es una interpretación de la fe cristiana que percibe las situaciones humanas de enfermedad y pobreza material como resultado de una relación deficiente con Dios. Entonces, voy a explicar cuatro postulados principales porque digamos que esta teología tiene toda una reinterpretación de muchos asuntos bíblicos y que se aplican a la cotidianidad de la gente y que precisamente tiene muchos adeptos porque llama mucho la atención que a ti te digan que te vas a enriquecer y es algo que está en nuestra naturaleza de querer acumular, de querer hacernos ricos. Digamos que nadie puede decir que anhela ser pobre o anhela estar mal económicamente. No, todo el ser humano quiere prosperar, es algo normal, pero ofrecen unos medios que pues son errados. Entonces, los fundamentos, el primero, digamos que no solamente es en la parte económica, la prosperidad, sino que ellos también se basan para declarar que por ser cristianos, una vez que tú te conviertes en cristiano, tienes que estar sano, o sea, la enfermedad, no hay cabida en la vida de un cristiano la enfermedad. Ellos dicen eso. Ahorita mi hermano Santiago va a exponer por qué eso está errado, ¿no? Pero yo simplemente les voy a contar lo que ellos creen. Ellos creen que la sanidad divina fue obtenida para todos los creyentes por la muerte de Cristo y se basan en versículos como por ejemplo Isaías 53:4. Ojo, porque los fundamentos para una mala doctrina siempre es coger versículos fuera de contexto y no mirar todo el consejo de Dios que son los demás versículos, sino cogen uno y ya con ese arman toda una teología y no ven otros casos bíblicos como el de Job, no ven otros, no contrastan, ¿no? Lastimosamente, como la gente no investiga, no lee su Biblia y no se mete en la teología a decir qué dice realmente, pues come cuento y por eso estas iglesias son las que más se llenan. Dice Isaías 53:4 que ellos malinterpretan. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Entonces, al decir ahí que él llevó nuestras enfermedades, este es uno de los versículos que ellos más toman, ellos dicen, no, como ya llevo las enfermedades, eso significa que una vez que usted se convierta en cristiano, anule toda enfermedad, sáquela de su vida. Yo creo que ustedes lo han escuchado, anule, entonces pisotee esa enfermedad. Si usted está con fe, la fe vence esta enfermedad. Ojo, porque ya sabemos que no es así. No, está mal interpretado eso. Dios nunca promete que por ser cristianos o porque tú te conviertes en cristiano nunca te vas a enfermar. Eso es falso. Es una falsa promesa que ellos inventaron y malinterpretaron. Segunda pilar de la teología de la prosperidad, que Dios desea que todos los creyentes prosperen financiera, física y espiritualmente,
que esa es la voluntad de Dios revelada para todos los creyentes. ¿Quién no le gusta escuchar eso? No, y muchos nos hemos convencido, me incluyo, cuando yo escuchaba esa teología y no tenía más profundidad en la Biblia, que cuando en enlace en las maratónicas dicen Dios, y tiene un argumento convincente, porque es que el error entra sutilmente, ¿no? Entonces dicen, el deseo de Dios, como tu padre, ¿qué padre quiere ver a su hijo con hambre? ¿O qué padre quiere ver a su hijo enfermo? Así es nuestro padre, nos quiere ver perfectos, nos quiere ver sanos. Si Dios fuera tan predecible, no sería Dios. Si Dios fuera, mejor dicho, que pudiéramos leerlo así, sus caminos, no sería Dios. Nosotros somos seres finitos y Él es infinito. Muchas veces Él usa la enfermedad, usa pruebas económicas, las permite, incluso las manda para nuestra santificación, que la Biblia sí dice que esa es su voluntad. Entonces ellos se basan en un versículo que está en tercera de Juan 1:2, que fue un deseo de Juan a Gallo. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es un deseo, como yo decir, ay, deseo que te vaya bien en todo. Eso es un deseo que Juan le deseó a Gallo. No es ahí hablando Jesús. Ojo, porque la Biblia es un libro que tenemos que leerlo en su contexto. ¿Quién lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Por qué se lo dijo? Porque ahí es donde hay las malinterpretaciones. Entonces ellos dicen que Dios desea que todos los creyentes sean prosperados. Obviamente, vamos a ver ahorita principios del dar y que sí Dios, que Él respalda el trabajo, etcétera. Pero no podemos condensar a Dios en eso, en que es como un aladín que uno frota y ya. No, ojo. Tercer pilar de esta teología de la prosperidad, que el creyente, que una vez que tú te conviertes, debes reclamarle a Dios esa salud y su prosperidad. Entonces muchos pastores de estos dicen, reclámale, Dios está obligado a cumplir su palabra, Dios está obligado, tú tienes que recordarle a Dios, como si a Dios se le olvidaran ese tipo de cosas, tú tienes que recordarle a Dios que tú estás dando tu diezmo, tu ofrenda, y por lo tanto le tienes que reclamar que te conteste. Si no te contestas porque tú no le estás dando lo suficiente o no, y así convencen mucha gente lastimosamente. Entonces dice que si tú reclamas puedes obtener inmediatamente esas cosas, sanidad, plata, negocios. Y aunque las apariencias externas digan lo contrario, tienes que confesarlo positivamente. Entonces hay mucha gente, perdónenme la expresión ficticia, que si está enfermo y le duele el estómago, ay, me duele el estómago. No, no declare enfermedad sobre su vida. Ay, estoy mal económicamente, estoy pasando una prueba. No declare ruina. Esto es ridículo y no es bíblico, hermanos. Y me da mal genio porque muchas personas con eso quieren crear un halo de perfección, de santidad, cuando por Dios, en esta vida lo que Jesús nos prometió fue aflicción lastimosamente. Nos vamos a enfermar, probablemente vamos a pasar por crisis económica en algún momento de la vida, y no nos llevemos falsas expectativas de que Dios está obligado a sanarnos cuando nosotros queramos, y que está, o si no, Él dejaría de ser Dios y los dioses seríamos nosotros, o que Él está obligado a prosperarnos cuando nosotros queramos, seríamos nosotros los dioses. Y mucha gente les predican ese Dios, pasan después una racha financiera o les da una enfermedad terminal y muere algún familiar y dejan de creer en Dios por estas falsas expectativas. ¿Qué otra cosa, por último, cree esta teología de la prosperidad? Que para recibir dichas bendiciones no basta simplemente con confesarlo, con declararlo, con reclamarlo, sino que además hay que pactar, diezmar y ofrendar, y que Dios en retribución con esto está obligado a bendecirnos, que ya hay una ley de una siembra y cosecha y que esto rige todo, que si tú siembras el diezmo a los pastores y lo hacen, entonces ya la gente empieza a dar es como por un interés. eh, y esto me recuerda, digamos, a las indulgencias en la época de Martín Lutero, cuando la gente pensando que con plata, y por eso se dio la reforma protestante, pensando que con plata iba a comprar el favor de Dios, iba a comprar un lugar en el cielo para su familiar que estaba en el purgatorio. Esto es absurdo, no se dejen comer este cuento, salven y rescaten a las personas de su familia que estén creyendo en esto y estén siendo estafadas. Este link va a quedar grabado aquí en esta página, se le pueden pasar después ustedes. Y a las personas que ven esto y han creído en estos pastores, han dado en maratónicas, ven enlace, ven estos pastores y les creen porque suenan muy convincentes, ojo, revisen los argumentos,
vayan a la Biblia, estudiemos juntos y no nos dejemos engañar, porque por esto lastimosamente en el mundo tratan a la iglesia cristiana de ladrones, porque no saben interpretar la Biblia. Entonces yo sí quiero mostrarles eso y quiero ahora que mi hermana Ruth nos va a mostrar cuáles son esos principales representantes en el mundo y en Colombia. Nos va a mostrar algunas imágenes que a ustedes se les harán conocidas y nos va a decir más o menos ellos qué predican y quiénes son. Entonces vamos con mi hermana Ruth. Amén. Dios les bendiga a todos los que nos están viendo en este viernes. Que la paz del Señor esté sobre cada uno de ustedes. Todavía no me coloquen las imágenes, por favor, porque yo sé que la gente está pendiente para esto, pero vamos a mirar un poco que es indudable hoy en día, y eso es lo que se ve, que la teología de la prosperidad se ha penetrado en gran forma, ¿sí? En este último tiempo en la iglesia evangélica, cristiana, y a través de sus representantes o predicadores, bien sean pentecostales, bien sean carismáticos, y se ha vuelto realmente lo que está de moda, porque la gente, y lo sabemos porque la Biblia lo dice, que la gente quiere escuchar eso, ¿sí? Quiere que en sus vidas haya un milagro. Entonces, vemos que estos predicadores, estos pastores, estos hombres se han hecho ricos, se han hecho millonarios a través del manejo psicológico y hacia estas personas que tienen un corazón pues bueno, pero también uno se pone a pensar, tienen corazón bueno, pero la Biblia dice que el pueblo se perdió, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Entonces, en el día de hoy, eso es lo que queremos, que no estamos hablando nosotros como personas humanas, sino que ya estamos en el último tiempo, donde ya es hora de que cada uno de ustedes, hermanos, cada uno de nosotros despertemos. Amén. Entonces, vemos que dentro de las principales opciones que dan estos pastores y le dicen a sus feligreses, ¿cuál es el auto que usted desearía tener? ¿Cuál es la casa? ¿Cuál es el estilo de casa? ¿Cómo la quiere? ¿A dónde quiere viajar? Entonces estos pastores empiezan a que la gente empiece a probar a Dios. Y si el Señor no le cumple la promesa, porque casi en muchas ocasiones no se ven los resultados, entonces, ¿qué pasa? Le empiezan a decir a la gente, mire, realmente pasan dos cosas. O no era la voluntad de Dios, ¿sí? O usted realmente no tuvo la suficiente fe para recibir esta bendición. Entonces será más adelante. Pero la gente pues se deja manipular. Vamos ahora sí un poco, vamos a mirar un poquitico, aunque muchos ya son conocidos, otros, aquí me faltaron muchos hermanos, pero no podemos dar todo en la mano, usted también debe identificar algunos, ¿sí? Vamos a mostrar algunos y a grandes rasgos su biografía. Entonces, vamos a mirar cuáles son algunos de los pastores que promueven esta doctrina, ¿sí? Tenemos como número 1, tenemos al pastor Guillermo Maldonado, ¿sí? Es uno de los conocidos, un pastor de 56 años, fundador y pastor principal del Ministerio Rey Jesús, lo cual es una iglesia cristiana, apostólica, profética, y está ubicada en la Florida, en Miami. Uno de las frases que él repite mucho y dice, me llamaba la atención, dice, la prosperidad es tu derecho de herencia como hijo de Dios. Entonces vemos que pues este hombre, ¿sí? Le exige al Señor que es un derecho, ¿sí? Entonces, bueno, lo tenemos a él. Tiene muchísimas prédicas, usted las puede mirar en internet, el poder de hacer las riquezas, tiene muchas prédicas que hablan de esto. Tenemos una mujer, esta sí ya la conocemos muchísimo, es Ana Méndez. Yo creo que ustedes la ven ahí abajito, es la señora Mona, ¿sí? Esta llamada pastora tiene un ministerio apostólico y profético. Me llama mucho la atención que casi la mayoría tienen este ministerio profético, ¿sí? Entonces es una característica como grande. Es una mexicana y reside también en la Florida. Su llamado fue, entre comillas, se puede decir, pues, porque nosotros como hijos de Dios sabemos qué es lo que Él nos pide y nos exige, ¿cierto? Su llamado fue en 1985, mientras estaba internada
escuchen bien, en un hospital psiquiátrico. Y una de las palabras o frases, porque saqué cuáles son las principales frases que ellos utilizan, dice, haz una visión, una unción en los billetes y te hablarán, y te hablan. O sea, es algo, Dios mío, o sea, realmente uno se pone a pensar, es algo que se le sale a uno de la mente, ¿sí? Bueno, tenemos otro pastor que se llama Kenneth Copeland, es un predicador, ¿cierto? Cantante, evangelista, fue actor también. Este predicador sale mucho en Enlace. Tiene 83 años, tiene muchos libros, entre uno de ellos es La bendición del Señor enriquece y no añade tristeza con ella. Este es un libro él es el autor. Entonces, también es básicamente, se puede decir que es un manipulador en esta parte, ¿sí? Llevando a miles de personas, porque tiene muchísimos seguidores, a que piensen que con el Señor solamente es con un pacto, solamente es con la parte financiera, con la parte de riquezas. Tenemos a otro conocido, ¿sí? A un predicador muy conocido que se llama Cas Luna. Ahí lo deben ver, ya todos los conocen. Predicador y escritor guatemalteco, fundador y pastor general de la iglesia Casa de Dios o Casa de Oración. Está ubicado en Guatemala, conductor de numerosos programas, cruzadas evangelísticas, una de esas es Noches de Gloria, y una de las frases que él tiene dice, si tienes una enfermedad, miremos bien, miren lo que dice, si tienes una enfermedad grande, así de grande también debe ser tu ofrenda. Él sí se descaró y él lo dice así, sin miedo, ¿sí? Pero nosotros también lo decimos aquí sin miedo, amén, pero nosotros lo decimos con el poder del Espíritu Santo, amén, que en este último tiempo ya no podemos callar nada. Tenemos a un pastor también, Pastor Joel Osteen, él también es muy conocido, también sale mucho en las maratones, bueno, en el Enlace. Nació el 5 de marzo del 63, tiene 57 años, es un ministro en Houston, en Texas. Tiene muchos sermones televisados, y algo que me llamaba la atención es que dice que más de 7 millones de espectadores semanalmente lo ven y 20 millones mensualmente en más de 100 países. Imagínense, en donde el evangelio realmente, él enseñara un evangelio puro, amén. ¿Cuántas personas serían salvas para Cristo sin estar esperando que el Señor dé esta mano de bendiciones que no son con base en la palabra, amén? Tenemos, bueno, ahorita tenemos algunos, aquí me están dejando la parte un poco difícil. Tenemos unos pastores aquí en Colombia también, ¿sí? Entonces, ustedes ya los deben conocer, y los que no los conocen, pues me tocó a mí, pero ustedes también, como dice la palabra del Señor, ustedes también tienen que ir a la palabra, estudiar, ¿sí? Nosotros solamente le estamos dando pies para que ustedes sigan mirando, amén, y sigan caminando. El pastor Ricardo Rodríguez con su esposa Patricia Rodríguez, ellos son de la iglesia Centro Mundial de Avivamiento en Bogotá, es una iglesia grande, ellos son súper amigos del pastor Guillermo Maldonado, son súper amigos del pastor Cas Luna, todos están metidos en la misma rosca porque les tengo que decir una cosa, ellos trabajan para una sola persona y ustedes ya saben cuál es, amén. Entonces, ellos utilizan mucho las frases, ¿sí? Te estafaron. Aquí también tengo, dice que utilizan mucho las partes del pacto con Dios. Tú haces un pacto con Dios y Él tiene memoria, dice. A Él nunca se le olvidan las cosas, entonces pacta con Dios. Mientras también dice aquí, el Señor cubre tu familia y también cubre tus bienes. Entonces siempre todo va manipulado, todo va enfocado también a la parte económica. También tenemos otras frases que ellos utilizan, conmigo todo te lo voy a devolver, ¿sí? Entonces, hablan mucho sobre las promesas que Dios hace en la vida de las personas, promesas económicas. Tenemos otro pastor que es César Castellanos, ¿sí? Algunos
ya conocen. Hermanos, antes de esto, mire, hay muchas personas para personas de pronto nuevas y aclarar. El Señor de pronto las llevó allá, ¿sí? Porque tuvieron un encuentro con el Señor, pero el Señor dice que en este último tiempo Él sacará, ¿qué? El trigo de la cizaña. Entonces usted no se asuste porque no todas las iglesias y no todos los pastores son así. Pues por eso usted debe tener discernimiento para que pueda salir de ahí, el Señor lo ponga y lo plante en una iglesia de sana doctrina. Entonces, este pastor es fundador de la Misión Carismática Internacional, el creador del movimiento metadenominacional, meta. Sí, entonces para que ustedes vayan, o sea, estas palabritas nosotros le damos claves para que ustedes vayan y escuchen, vayan y miren de la visión G12. Fue representante también a la Cámara aquí en Colombia y tiene muchas prédicas. Mire, ahí sí tiene unas prédicas que dice el río de la prosperidad, prosperidad deseada. Tiene otras prédicas que dice el árbol de la prosperidad. Tiene muchas prédicas donde usted puede ir a mirar cómo ellos empiezan a manipular y la gente le fascina esto. Y ya para dar por terminado, entonces ustedes ven los domingos, hay mucha gente, pues ahora el Señor lo quiso así, pero antes dice, no, yo me quedo escuchando una prédica el domingo en enlace, hermano, tenga cuidado, ¿sí? Ahorita que no nos podemos reunir, pero la Biblia lo decía, sin dejar de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, esta emisora, ¿cierto? Estas maratónicas del canal Enlace, muchas los hemos escuchado porque tenemos que escuchar, dice el Señor, que escudriñar lo que todo, ¿sí? Pero entonces nosotros las miramos, pero ya sabemos que no son del Señor, amén. Entonces son falsas enseñanzas, son falsos maestros, son pastores de entre, si en el día salen 50, si acaso uno da buena doctrina, ¿sí? Entonces hay que saber identificar y básicamente aquí estos hermanos son hermanos y pastores embaucadores y mercaderes de la fe. Entonces conozcamos de pronto un poco más ¿cuáles son, Santiago, los principales errores doctrinales que la gente tiene que tener en claro cuando va a ir a una iglesia, cuando le va a discipular o enseñar a una persona? Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias, hermana María Ruth, a mi hermana Ángela y al hermano Gerardo por exponer estos puntos importantes que estamos aprendiendo en el día de hoy, ya que gracias al Señor, pues, en medio de esta cuarentena tenemos el tiempo de reunirnos y de poder llegar a sus hogares y compartir con ustedes lo que Dios ha puesto en nuestro corazón para transmitir. Bueno, hoy voy a estar compartiendo con ustedes, como decía mi hermana, 5 errores doctrinales de la teología de la prosperidad. Sí, hoy voy a compartir con ustedes 5 errores doctrinales que imparte o que enseña la teología de la prosperidad. Entonces, junto con estos errores, voy a exponer también su contraargumento bíblico. Entonces, voy a exponer el error que ellos dicen, que ellos enseñan, la enseñanza que ellos dan, y voy a darles la respuesta bíblica de por qué no debemos creer estos errores. La Biblia, hermano, es útil para toda nuestra enseñanza, para exhortarnos, para edificarnos, como lo dice la palabra en Hechos. Entonces, sabemos que en la Biblia en la palabra encontramos la verdad, y la verdad nos hace libre. Entonces quiero exponer junto con argumentos bíblicos y versículos bíblicos para darle contraargumento a estos errores de la teología de la prosperidad. Primer error que ellos exponen es que ellos dicen que el pacto con Abraham es un medio para el derecho material. Sí, básicamente ellos exponen y ellos enseñan que ellos dicen reclamar la descendencia, la bendición de todas las naciones y la tierra prometida. Ellos básicamente dicen que ya, mejor dicho, como somos hijos de Abraham, hijos adoptados, hijos de Abraham, ellos dicen que ya les pertenece a ellos ese derecho de tener y de reclamar la tierra que fluye leche y miel. Y dice, y este año será el año de la restitución. Y hace poco estaba escuchando un video en donde, como decía mi hermana Ruth, está exponiendo el llamado apóstol a Guillermo Maldonado, diciendo que para el 2020, para este año, la crisis mundial de la pandemia que estamos viviendo, decía el año pasado, terminando el 2019, el año 2020 será el año de la restitución, de lo que te quitaron llegará el doble. Tristemente, ¿en qué estamos ahorita?
viviendo una crisis todos, estamos viviendo aflicciones. Entonces ahí es donde podemos ver las incoherencias y los errores que ellos están impartiendo, pero la gente se deja lavar el cerebro y está totalmente perdida también. Dios mío, ayúdanos. Entonces, básicamente el primer error es que el pacto con Abraham ellos dicen que es un medio para reclamar el derecho material y para reclamar riquezas y prosperidad material. Les voy a dar ahora el contraargumento bíblico. El contraargumento bíblico lo podemos encontrar en Gálatas, capítulo 3, versículo del 13 al 14, y dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ojo, voy a repetir el versículo 14. Estamos en Gálatas 3, versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Cuando recibimos al Señor Jesucristo en nuestros corazones, el Espíritu viene a habitar en nosotros y por ende somos hechos hijos de Dios y somos ahora partícipes de las promesas de Abraham, ¿verdad? Pero ¿cuál es la promesa? La promesa es que recibiésemos al Espíritu Santo, o sea, la salvación, la vida eterna, estar con el Señor cuando muramos. Primero que Él esté con nosotros, ¿no? Porque Él dice que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo, por medio del Espíritu Santo, que es el que nos conmueve nuestro, el que nos convence de todo pecado, justicia y juicio. Amén. Entonces, cuando nos arrepentimos de corazón y cuando nos acercamos al Señor y cuando Él viene a habitar en nosotros, nos arrepentimos, creemos en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros y por ende ahora somos copartícipes, somos hijos adoptivos, somos parte de la promesa de Abraham, pero no la promesa material de recibir una promesa física, materialista de un mundo perfecto, sin enfermedad y lleno de dinero por todos lados, como lo pintan los pastores de la prosperidad, sino que qué mayor riqueza, hermano, qué mayor riqueza tener la vida eterna, ser salvos de la condenación eterna en el infierno. Esa es la mejor promesa que te podemos ofrecer en esta noche y la mejor promesa que podemos tener. Amén. Entonces, el primer contraargumento bíblico contra este error es que nuestra promesa es recibir el Espíritu Santo y ser salvos. Amén. Ahora les voy a exponer el segundo error que exponen las personas de la teología de la prosperidad. El segundo error es: la expiación de Jesús se extiende al pecado de la pobreza material. Y mi hermana Ángela tocó algo así más o menos de este tema, que dice que ellos piensan que si estamos en pobreza material es por la consecuencia de algún pecado. Básicamente que si tú estás en la inmunda o que si tú estás mal o estás enfermo, estás en una crisis, es porque es la consecuencia de un pecado tuyo. Totalmente errado, hermano, totalmente errado. Este es un error garrafal, como dicen. Y el contraargumento bíblico está en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Les voy a dar el contraargumento bíblico y dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Lo voy a leer de nuevo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces, básicamente, no tiene ningún sentido lo que ellos dicen, de que si nosotros estamos enfermos, si no tenemos dinero, es porque es consecuencia de un pecado, sabiendo que el Señor se hizo pobre por nosotros para darnos riquezas. Pero ¿cuál riqueza? No es una riqueza material como lo pintan ellos. Ellos también podrían utilizar este versículo para sustentar sus argumentos. No, la riqueza es una riqueza espiritual, ser salvos de la condenación eterna. En 1 Samuel 2:7 dice: el Señor da la riqueza y la pobreza, humilla, pero también enaltece. Me gustaría repetir este versículo que me llamó la atención. Dice, 1 Samuel 2:7, está en el Antiguo Testamento:
El Señor da la riqueza y la pobreza, humilla, pero también enaltece. Conociendo, mientras más nos acercamos al Señor en oración, en la lectura de la palabra y más desempolvemos, hermanos, les aconsejo que desempolvemos nuestra Biblia, la abramos y escudriñemos estos temas. Por eso estamos teniendo esos espacios para aprender más de la palabra, porque la palabra lo dice, es clara. El Señor da la riqueza y la pobreza. ¿Cómo así? Pero a mí me han pintado los pastores de tal iglesia y tal iglesia que el Señor me va a dar este año, es un año de restitución, es un año de prosperidad. Pero ¿cómo así si aquí está diciendo en 1 Samuel 2:7 que el Señor da la riqueza y la pobreza? ¿Cómo así que Dios también me va a dar la pobreza? Bueno, está escrito en la palabra, hermano. Dice, Él humilla, pero también enaltece. Entonces, ojo, pasemos todo lo que veamos por televisión, lo que nos dicen, cualquier iglesia donde vayamos, lo tenemos que pasar por el filtro de la palabra. Amén. Entonces, el segundo error, dicen ellos, que la expiación de Jesús extienda el pecado de la pobreza material, que prácticamente que el Señor Jesús murió también por nuestra pobreza y no debe existir ningún cristiano pobre. Mentiras, porque estamos leyendo que Dios también da riquezas y pobrezas. Y que el Señor se hizo pobre por nosotros para que siendo el rico, ¿no? Siendo el rey del universo, para que nosotros, por medio de su pobreza, fuéramos enriquecidos espiritualmente para obtener la salvación. Vamos ahora al tercer punto. Los cristianos, el tercer punto, o sea, el tercer error de la teología de la prosperidad, escuchemos. Los cristianos dan para obtener compensación material y sanidad física por parte de Dios. Lo repito. Los cristianos dan para obtener compensación material y sanidad física por parte de Dios. Ellos piensan que mientras más se dé, más se declare, más se siembre, más se pacte, se multiplicará al doble las creces y habrá más sanidades. ¿Acaso has escuchado estas palabras? ¿Acaso estas palabras que yo estoy diciendo te suenan familiar en tu iglesia, en los pastores que tú escuchas, en internet, en enlace? Mientras más siembres, más vas a recibir. Mientras más pactes, más vas a recibir. Incluso, mientras más ofrendes, más diezmes, el doble, el triple. Si has escuchado, si das $100,000, se te va a devolver el doble. Si das una casa, van a llegar 2 casas. Hermanos, estamos siendo engañados en los últimos tiempos. Esto hace parte de la apostasía. Estamos viendo tiempos peligrosos, pero no nos dejemos engañar, porque la palabra dice que por el comezón de oír, la gente irá de aquí para allá escuchando y saldrán falsos profetas. Entonces, ojo. ¿Cuál es el argumento bíblico de este error? Lucas 10, del 33 al 35, dice la parábola del buen samaritano. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, lo curó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. Qué hermosa ilustración que nos da nuestro Señor Jesucristo por medio de la parábola del samaritano. Vemos que los anteriores lo ignoraron, le pasaron por el lado y no lo ayudaron, pero este hombre fue dadivoso, con un corazón misericordioso, como quiere que Dios que nosotros tengamos un corazón misericordioso y ayudemos a los demás. Le curó sus heridas, lo montó en su caballo y lo llevó a un alojamiento. Aparte le dejó dinero al Señor de ahí del alojamiento para que lo cuidara y le dijo que lo que él gaste se lo pagará después cuando él volviera. Entonces aquí esto nos enseña a que tenemos que dar de corazón sin esperar nada a cambio. ¿Qué pasa? Los pastores, apóstoles de la teología de la prosperidad en este tiempo nos están enseñando que entre más tú des, más vas a recibir. Cuando el Señor Jesucristo nos enseña por medio de la palabra que no tenemos que esperar nada a cambio cuando damos algo, como lo hizo este hombre misericordioso con el buen samaritano, lo que hizo con esta persona que estaba sufriendo. Él dio, lo curó, le ayudó, lo vendó y lo llevó a un alojamiento y le pagó al señor del alojamiento y aparte le dio dinero y él nunca esperó nada en recompensa.
pero los pastores de la teología de la prosperidad nos enseñan lo contrario. Entre más des, más recibes. Errado. Sobre la enfermedad rápidamente. ¿Qué pasa? Igualmente, entre más des, más vas a ser sano o algún familiar va a ser sano. Como decía mi hermana, es algo muy parecido a lo que pasaba en el siglo XV con Martín Lutero, cuando en este tiempo la Iglesia Católica vendía las indulgencias. ¿Para qué? Para quitar años de condenación en el purgatorio y para sanar a las personas. Entonces también vemos errores doctrinales. ¿Cuál es el contraargumento bíblico? Está en Deuteronomio 32-39, sobre lo que ellos enseñan de que el cristiano no se debe enfermar. Mentiras. En Deuteronomio, por favor, escriban este versículo que también me llamó mucho la atención. Me acuerdo que mi mamá me lo dijo y ella me lo enseñó en medio de su proceso también que ella tuvo cuando el Señor la sanó a ella de cáncer. Deuteronomio 32-39 dice: vean ahora que yo soy único, no hay otro Dios fuera de mí. Yo doy la muerte y devuelvo la vida, causo herida y doy sanidad. Nadie puede librarse de mi poder. Esta es versión nueva internacional. En la versión nueva Reina Valera dice que yo doy la llaga y la curo. El Señor dice en su palabra en Deuteronomio 32-39 que dice: yo doy la muerte y devuelvo la vida, causo heridas y doy sanidad. Nadie puede librarse de mi poder. Definitivamente, hermanos, Dios permite la enfermedad con un propósito, para saber dónde está tu corazón, para formar tu carácter, nuestro carácter, y para saber si confiamos en Él. Vemos el ejemplo claro, como lo dijo mi hermana, en el caso de Job. Lo perdió todo, le llevó enfermedad, tenía llagas por todo su cuerpo, y él nunca se quejó del Señor. Él antes dijo que si aunque me matares, en ti esperaré. Entonces, hermanos, tenemos que esperar en Él y confiar en Él y no creer esas mentiras de que entre más des vas a ser sano, cuando el Señor también da la enfermedad con un propósito. Punto número 4, error número 4, ellos dicen que la fe es una fuerza espiritual que concede la prosperidad. Ellos piensan que mientras más fe tú tengas, más prosperidad vendrá. Mentiras. Dice, el contraargumento bíblico está en 1 Timoteo 6, del versículo 9 al 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ojo, hermanos, tenemos que tener cuidado porque ninguno de nosotros estamos exentos de caer en este lazo. Es terrible cómo el dinero nos puede cegar nuestra mente y llegar a pensar que todo lo que tenemos es por nuestra fuerza, por nuestro poder. En Deuteronomio también dice que Dios es el que nos permite y nos da el poder de hacer riquezas. Y nosotros no nos tenemos que gloriar en nuestras riquezas porque Él es el que nos da las fuerzas y el poder de hacerlas. Así que, ojo, hermano, la Biblia es clara, porque dice aquí, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Sabemos que el dinero no es malo, pero aquí lo dice en Timoteo que cuando lo codiciamos nos podemos extraviar de la fe y podemos ser traspasados de muchos dolores. Cuando se trata de riqueza terrenal, Dios nunca la condena ni a los, dice, cuando se trata de riqueza terrenal, Dios nunca la condena ni a los ricos, pero advierte que el pecado entra en la ecuación cuando el dinero se convierte en el objetivo final, la búsqueda principal de la vida, cuando ponemos el dinero como ídolo en nuestros corazones y quitamos a Dios de primer lugar. Otro ejemplo rápidamente lo podemos ver en la parábola del joven rico. Dice, Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, ¿han escuchado estas palabras? ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude, hermanos. Número 5, y termino. El error número 5 dice, la oración es una herramienta para forzar a Dios para dar prosperidad.
Ojo, ¿cómo estamos usando la oración, hermanos? Sabemos que la oración, el Señor nos ha dado la oración como instrumento para comunicarnos con Él, para decirle, para derramar nuestro corazón, quebrantarnos y contarle nuestras cosas, primero para agradecerle. Sabemos que el Señor Jesucristo nos dio el ejemplo de la oración ideal por medio del Padre Nuestro, sin vanas repeticiones, pero es un ejemplo que podemos usar agradeciendo, dándole gracias al Señor por el pan de cada día, para que no caigamos en tentación. Bueno, sabemos el Padre Nuestro, sin hacer vanas repeticiones, pero ¿qué pasa? El Evangelio de la Prosperidad dice que ellos piensan que la oración es como pedir un deseo al genio de la lámpara maravillosa, que si frotamos la lámpara va a salir el genio y le vamos a pedir un deseo y plum, él nos va a conceder el deseo. Mentiras. El contraargumento bíblico dice, Santiago 4:3, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Palabra dura, hermanos. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, conforme a su voluntad, no a la nuestra. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias, Amén. Así que, hermanos, termino con esto. Pidamos al Señor que nos dé sabiduría, que nos ayude en cada momento que estamos orando, que no seamos como la parábola del fariseo y el publicano, ¿verdad? Que el publicano al momento de orar, el fariseo, parábola del fariseo y el publicano, el fariseo al momento de orar, él decía en Lucas 18:11, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Ojo, escuchen la oración del fariseo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Dinero, ¿no? Doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador, con un corazón arrepentido, amén. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será exaltado. Esta parábola nos enseña mucho en esta noche. Así que termino, hermanos, con esta oración, que esta sea nuestra oración después de ver estos falsos errores y viéndola con los contraargumentos bíblicos. La Biblia nos enseña muchísimo de cómo debemos vivir una vida que le agrada al Señor, sin dejarnos llevar por estratagemas ni errores del hombre, porque sabemos que maldito el hombre que confía en el hombre, tenemos que confiar directamente en Dios. Proverbios 30, del 7 al 10 dice, quiero compartir con ustedes esto y que esto sea nuestra oración. Solo 2 cosas te pido, Señor, no me las niegues antes de que muera. Aleja de mí la falsedad y la mentira, no me des pobrezas ni riquezas, sino solo el pan de cada día. Porque teniendo mucho podría desconocerte y decir, ¿y quién es el Señor? Hermosa oración, Proverbios 30, del 7 al 10. Porfa. Solo 2 cosas te pido, Señor, no me las niegues antes de que muera. Aleja de mí la falsedad y la mentira, no me des pobrezas ni riquezas, sino solo el pan de cada día. Porque teniendo mucho podría desconocerte y decir, ¿y quién es el Señor? Raíz de todos los males es el amor al dinero y nos puede llegar, hermanos. Que Dios nos ayude, Dios los bendiga. Ahora doy paso a mi hermana Natalia con la enseñanza bíblica sobre el acto de dar. Bendiciones y fue un placer y una bendición estar conectados con ustedes. Dios los bendiga. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche, todos los que están allí conectados. Pues al ver todo lo que nuestros hermanos han expuesto en esta noche, el Señor trae a mi mente este versículo y quiero iniciar con este versículo. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador?
De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. El Señor traía en este instante este versículo, aunque ya esta semana también lo había pensado. Dice, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Qué triste es, hermanos, pues durante este tiempo de la pandemia, del coronavirus y este tiempo, como nos lo decía nuestro hermano Santiago, muchos de estos llamados profetas y apóstoles hablaban que este año y los próximos años iban a ser de bendición, de prosperidad, iban a ser de, mejor dicho, íbamos a estar súper bien, pero el juicio ha venido a estas personas. El juicio de parte de Dios ha llegado a esta corriente diabólica, porque no tiene otro nombre. Ha llegado el juicio de parte de Dios, porque dice aquí este versículo que está en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio? Este juicio ha caído por medio de este coronavirus, porque todas esas iglesias que estaban pensando en los diezmos, en las ofrendas, en que llenar sus canastas de más dinero, han quedado totalmente desarmados, ¿verdad? Entonces, ese juicio ha llegado y esto debe hacernos reflexionar como cristianos, como seguidores de Cristo, qué es la clase de evangelio que nosotros queremos escuchar. ¿Qué es la clase de evangelio que queremos escuchar? Un evangelio liviano, donde no nos cuestionan, donde no nos llevan a buscar en santidad, a arrepentirnos, o si simplemente escuchar estas cosas de prosperidad y de ganancia, ¿verdad? Bueno, no me voy a extender mucho porque si no termino predicando acá otra hora. Estamos en la parte del dar. Me correspondió a mí el dar. Eh, y miren, hermanos, que viene enlazado junto con lo que predicaba justo el domingo, de administrar. ¿Qué era administrar? Pues gobernar, saber guiar las finanzas y todo. Y preciso me correspondió el dar. ¿Qué es dar? Es donar, entregar, proveer de manera voluntaria. Voluntaria. Entonces, la Biblia nos enseña que sí debemos apoyar la obra, apoyarnos a los hermanos, apoyarnos entre nosotros y nos anima a dar de manera voluntaria y con una motivación correcta, como los hermanos nos indicaban. Nuestra motivación no debe ser yo doy para que se me multiplique y reciba más bendición de parte de Dios. Entonces, ay Dios mío, voy a dar estos 10,000 con todo mi esfuerzo, pero yo veré en la quincena, yo veré el bonito, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la motivación de nuestro corazón? ¿Qué es lo que nos está motivando a dar? Entonces, desafortunadamente, hay versículos mal usados por esta falsa teología y uno de ellos es Juan capítulo 14, versículo 3 y 14. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, lo haré. Entonces, como los hermanos nos venían diciendo, entonces pida la herencia, pida las naciones, pida, que el Señor nos prometió que todo lo iba a dar. Esto, como lo hablábamos, es incorrecto. ¿Qué es lo que nos anima a dar? ¿Qué es lo que nos motiva? La Biblia nos enseña, digamos, en Hechos 20:35 en el Nuevo Testamento, en el modelo de la iglesia que lo vimos en el cristianismo primitivo, dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado dar que recibir. Están Hechos 20:35. Entonces, ¿ayudar a quién? A los necesitados. Debemos, como dice acá, recordar las palabras del Señor Jesús. Es más bienaventurado dar que recibir. Pero a veces siempre relacionamos como que dar es dinero, dar ofrendas en dinero, en plata, pero
Creo que, creo que a mi hermana se le cayó el internet. Discúlpenos por las fallas técnicas que suceden, pero pues esto es en vivo, entonces a veces pasan estas cosas con el internet. Pero bueno, creo que mi hermana Natalia dijo muchas cosas importantes. También se está acercando a las conclusiones, se estaba acercando a, digamos, para ir cerrando el tema y digamos como uno de los puntos principales es el dar de manera errónea. La gente lo hace por internet, por un interés materialista. Lo importante es que tengan claro que eso no es lo que dejó el Señor en su palabra. Él sí dejó establecido los diezmos y las ofrendas para el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento habían pactos, siembras, primicias, pero ya cuando llegó Él y estableció un nuevo pacto, estas cosas ceremoniales fueron abolidas. Entonces, esos predicadores de la prosperidad toman lo que les conviene del Antiguo Testamento, hacen un revuelto y exigen que hayan primicias y en muchas iglesias. Incluso yo estuve en iglesias donde llevábamos frutas y bueno, se hacen muchas cosas, pero que lastimosamente no es lo que el Señor determinó para su iglesia, hermanos. Entonces ya como para ir cerrando, dentro de las conclusiones que queremos dar hoy, es que el enfoque materialista lleva a muchos creyentes a perseguir las riquezas con gran codicia, ignorando que nuestras riquezas son mayores que las de este mundo. Nuestros tesoros son celestiales, no terrenales. Las cosas de este mundo perecen, pero las riquezas que Cristo obtuvo en la cruz son eternas. Asimismo, debemos reconocer, concluyendo todo lo que hemos hablado, que los cristianos también nos enfermamos y aunque Dios nos manda a orar, Él no siempre nos sanará. Prueba de eso es el testimonio de las enfermedades que padecieron en el Nuevo Testamento Timoteo. Pablo incluso habla de un aguijón, no sabemos si fue una enfermedad, y no recibieron sanidad. El desgaste de nuestros cuerpos y las enfermedades son efectos lógicos de la caída que trajo muerte y corrupción. Desde que entró el pecado al mundo con Adán y Eva, cuando pecaron, entró la corrupción al mundo, el pecado, la enfermedad y todo se dañó. Entonces eso es algo que vamos a tener y nos vamos a morir. Es algo a lo que estamos expuestos para que lo tengamos presente. Dar más plata no te va a sanar más rápido, dar más plata no va a hacer que un familiar tuyo se convierta, dar más plata no va a hacer que tu empresa prospere. Sí, digamos que hay una ley de siempre cosecha donde cuando somos dadivosos el Señor bendice, pero no siempre de la forma que esperamos, no siempre en el tiempo que esperamos, entonces no podemos manipular a Dios de esa forma. Vamos a leer, bueno, algunos comentarios. Voy a leer algunos comentarios que nos han dejado acá en nuestro chat. Bendiciones y saludos a la hermana Janet y al hermano Rubén, a Franci, que siempre se conecta, a nuestra hermana Suheim desde Cali, creo que está en Cali, que perteneció a nuestra iglesia y nos sigue acompañando. Said, bienvenido, qué chévere que estés conectado. Carito y Carlina, que son familia de Gerardo, qué chévere que se conecten, gracias por estar aquí. La hermana Clemencia, muchas gracias. También Diego, voy a leer mi tía Saturia, gracias por estar aquí. Aquí estoy leyendo ya sus comentarios. Dice que la hermana Lisette, que hace 8 días nos compartió la reflexión, cuenta un poco de su experiencia, que ella estuvo asistiendo a la misión carismática y que sí sintió que recibió la palabra de Dios. Por supuesto que digamos que allá se mezclan mensajes buenos con malos y por eso la gente sigue y porque se sienten atraídos por muchas de las cosas que exponen. Pero también nos dice acá que al comienzo y al final de la reunión, la ofrenda, aparte del diezmo, como mucho insistiera con ese tema, y observó también campañas electorales, se mezcla política, muchos poderes ahí. Hermano Fabián, gracias por estar conectado. Nosotros también hemos visto en sus transmisiones, qué chévere que también estás ejerciendo. Vamos a ver si hay más preguntas, pueden dejarlas ahí en el chat, lo estamos leyendo. La hermana Clemencia nos pregunta que si es errado sembrar no siendo el diezmo ni ofrenda. Hermana, pues digamos que la siembra en la Biblia se menciona de muchas maneras y se menciona la ley de la siembra y la cosecha. Sin embargo, si lo hace con una actitud, digamos, esperando que Dios le multiplique,
ahí es cuando está errado. Pero si usted da una ofrenda, o bueno, como lo quiera llamar, siembra, bendice a alguien económicamente, a alguien que se necesita, ese es el mandato que tenemos como cristianos, ¿no? Entonces está bien. Ya que estoy leyendo, bendiciones al pastor Wilson, saludos a la hermana Carmen Satiuso, la hermana María Limonta nos pide también oración por su familia, claro que sí, ya lo vamos a hacer. Muchas saludes. Bueno, creo que ya no hay más preguntas o intervenciones. Creo que es momento de que oremos. Oremos por las peticiones, incluso por personas que de pronto puedan estar pasando necesidades económicas en este momento. Bueno, hay una pregunta de Juan Cure y ya cerramos. Juan Sebastián, ¿las iglesias deberían rendir cuentas en qué se invierte o en qué se gasta el dinero? Entonces ahí, bueno, si alguno de los panelistas quiere participar, yo creo que la tesorera es la experta en el tema. Esa parte es fundamental, sí, estamos de acuerdo, nuestra iglesia está de acuerdo en rendir cuentas, en qué se invierte en la iglesia. Las iglesias tienen gastos, obviamente, tienen arriendos, tienen diferentes estrategias para alcanzar a gente nueva, misiones, hay muchas cosas, ¿sí? Entonces, es bueno rendir cuentas, es bueno saber en qué se invierte, se pagan arriendos, ¿sí? Y es bueno que cada semestre, nosotros siempre lo hemos hecho, se le dé a la gente, eso es transparencia, ¿sí? Ya cuando la gente, digamos, la mayoría de iglesias grandes huyen de eso y no les gusta, pero es sano que una iglesia haga rendición de cuentas para que todo se vea transparente, para que los hermanos también sientan en qué se está invirtiendo lo que están dando con el corazón. No sé si de pronto alguien más quiere aportar, de pronto la hermana Natalia, que ya está en línea. Yo creo que mi hermana Natalia puede o de aportar, pronto, si no se le traba sí. otra vez porque es internet. A ver, porque ahí la vi, pero otra vez como que quedó tiesa. Entonces, Sí. bueno, aquí hay otra pregunta. Aquí hay otra pregunta de Gabriela. ¿En qué medida estas doctrinas que se basan en la prosperidad pueden afectar la fe de un cristiano? Porque a pesar de ver todas las fallas de estas y cómo se roban el dinero, las personas siguen creyendo. Es verdad, digamos, yo creo que las personas, la Biblia da varias respuestas al respecto. La Biblia dice que muchos tienen comezón de oír, ¿no? Entonces les gusta escuchar ese mensaje, les gusta que como los motivadores, no solamente cristianos, hoy en día está muy de moda el coach, está muy de moda las pirámides, ese mensaje de superación personal, del dinero, de recluta, de tú tienes que ser tu propio jefe, está muy de moda todo ese mensaje, ¿no? Las personas Actitud mental positiva. Exacto, pensamiento positivo y eso se lo mezclaron en la iglesia. Les gusta, por un lado, Gaby, yo creo que a las personas les gusta y por eso les gusta ir a esas iglesias. ¿Hay muchos engañados también? Sí, pero yo creo que la mayoría de personas es porque les gusta. No sé si ahí alguien quiera complementar algo más. Yo también diría algo que, no sé, en Romanos lo dice, ¿no? Que por causa del pecado también su mente se cauteriza, ¿no? Entonces yo creo que también después de estar tan expuestos a este tipo de evangelios o este tipo de enseñanzas cerradas y también como lo decía que en este versículo que os pedís para vuestros deleites, pedís mal porque pedís para vuestros deleites. Entonces también asimismo se cauteriza la mente y la gente cae pues ante esas trampas y es algo bien complicado porque lo vemos con mega iglesias, ¿no? Que tanta gente, como dice mi hermana Ángela, por el comezón de oír le gusta escuchar esto, pero quedan ahí como trabadas, no sé, y no pueden, solamente el poder del Espíritu Santo que rompe y ese que convence de todo pecado y ese juicio puede sacarlos de ese error. Pero sí es impresionante ver tantas iglesias como exponen el mensaje tan deliberadamente y la gente sigue ahí como borregos yendo al matadero. Pero tarde o temprano esas personas, como decía mi hermana María Ruth,
Dios está, y como dijo Natalia, estamos en tiempos donde está filtrando a los creyentes y verdaderamente las personas que han ido a esas iglesias, pero tienen un corazón que busca al Señor en oración, en intimidad y se alimenta de su palabra, tarde o temprano van a abrir los ojos y salen. Yo tengo el testimonio de unos amigos que eran servidores de avivamiento, llevan toda su vida allá. Me sorprendió que hace poco mi amiga me dijo, y nunca yo le toqué el tema tan directo porque sabía que era un tema muy sensible porque ellos eran muy comprometidos allá en el coro, bueno, mejor dicho. Y ella me dijo que no, ya Dios los empezó a incomodar y salieron. Entonces, definitivamente el Espíritu Santo es el que convence Amén. y, ay, bueno, mi hermana ya se reactivó, mi hermana Natalia, entonces, para que nos ayude a cerrar con una oración y a orar por las personas que nos pidieron oración, nos pidió oración la hermana María Limonta por su familia y por restauración de su familia, hermana Natalia, entonces por si quiere cerrar también el tema, pues ya no tan largo porque ya se trabó, ya hablamos un Amén. poquito de eso, pero si se le reactiva bien, por favor ayúdenos a cerrar con una oración. Amén. Amén. ¿Sí? Amén, Amén. sí. Gracias, hermanos. Pues no sé si, no quiero satanizar todo, pero creo que hay un diablillo que justo cuando me toca a mí se mete allí y hace pequeñas maromas y me quita mi internet justo cuando me toca a mí. En todo el foro está súper y cuando me toca a mí se traba. Tan raro. Pero bueno, pues nada, pedirle al Señor que nos enseñe a dar, como lo estaba hablando, no solo en dinero, sino también en talento, en servicio, en amor, en oración. Ese tiempo también se lo podemos dar al Señor. Más adelante, como también se lo decía Ángela, creo que tenemos que sacar un tiempo para hacer un foro que hable de lo que yo iba a hablar, pero ya no me puedo extender, que es el pacto, los votos, las primicias, los diezmos y las ofrendas. Así que usted también desde su casa, hermano, con papel y lápiz, vaya estudiando. Pacto, Creo que se trabó otra vez. Se trabó otra vez. Ay, qué raro. Amén. Primicias, diezmos y ofrendas. Vamos a hablar porque enseña en esta noche que estamos en tiempo de darle a Él nuestro tiempo en oración, en búsqueda, y oremos en esta noche para que el Señor sea trayendo arrepentimiento y como dice su palabra en Apocalipsis, que salgan de ahí muchas personas de aquella iglesia que creían tenerlo todo, creían ser ricos, pero dice la Biblia que el Señor les decía que estaban pobres. Amén. Entonces dice la palabra, dice, se creían ricos, que tenían todo, que no tenían necesidad de nada, pero dice pobres, pobres. ¿Por qué? Porque no había esa riqueza espiritual. Así que esta noche, hermano y hermana, y personas que están conectadas, el Señor nos insta y nos motiva que pongamos nuestro corazón no en las riquezas de este mundo, sino en lo eterno. Recordemos que estamos de paso, somos peregrinos, somos extranjeros. El coronavirus nos lo ha enseñado, el juicio ha empezado por la casa de Dios. Qué triste ver en Facebook cómo se burlan de nosotros los cristianos o los que seguimos al Señor cuando ponen todos los pastores, profetas, ¿por qué no profetizaron del coronavirus? No sé si ustedes lo han visto, pero a uno hasta le causa risa, pero al mismo tiempo tristeza, porque es verdad, tristemente mucha gente nos juzga por lo que ven grande, amplio. Así que los que estén alrededor suyo y mío, que vean un corazón inclinado hacia Dios, no hacia lo que Dios nos puede dar. Es duro, a veces uno se cuestiona cuando no le salen las cosas, cuando está en necesidad, en escasez, pero recordemos puesta nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, en Jesús, en Jesús, en Jesús,
y, somos herederos de este tiempo que tú nos has permitido de estar conectados, Señor, de llevar tu palabra, Señor, de llevar, Padre amado, la palabra pura, no adulterada, Señor. Te damos gracias, Dios, porque tú nos abres los ojos. Señor, en esta noche, abre nuestro entendimiento. Abre nuestro entendimiento, Señor, y ayuda en ti, Señor, a poner nuestra mirada en ti, Padre Celestial, el autor y consumador de nuestra salvación, de nuestra fe. Gracias, Señor, porque tú nos has enseñado el acto de dar, dando a tu Hijo, Señor, dando lo más preciado, Padre. Has dado tu Hijo para salvación de nuestras almas, Señor. Camino, Padre, descansamos por mi Señor y pedimos por cada hermana, por cada hermano, Señor, que está en necesidad, Señor, que tal vez hay enfermedad, Padre, para que seas tú cargando, Señor, las angustias, las aflicciones, Señor, de cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Señor, en esta noche, porque queremos ser verdaderos seguidores tuyos, Padre. Gracias y en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Gracias, hermanos, por su participación, por que todos nos dieron unos aportes muy buenos. Gracias por estar aquí, por conectarse, por participar en estos espacios. Esperamos que si tienen temas, dudas, sugerencias, ahí los vamos a seguir escuchando. Confiando en Dios, en 15 días nos vamos a conectar con otro tema de interés, así de debate, para que ustedes también, para que todos podamos aprender juntos. Perdón ahí por las fallas técnicas, que a veces el internet pues en esta época está más saturado de lo normal. Les agradecemos su participación y confiando en Dios nos vemos también este domingo con el servicio habitual y en 15 días con el foro y en 8 días también con la reflexión que tenemos todos los viernes. Dios los bendiga y que tengan un buen fin de semana. Bendiciones, Dios los bendiga, hermanos. Compartan el link que queda aquí con el video grabado. Amén, bendiciones.